La vida es un viaje, y de nosotros depende si será un buen o mal viaje. Bienvenidos a Estación Victoria. Pero también consideré que si en realidad quienes me escuchan están operando desde el miedo, esta información tampoco iba a tener un impacto en el sentido que yo deseo, que es simplemente ponerlos a pensar acerca de cuál es la necesidad, cuál es el riesgo de aplicar esta vacuna en estos grupos de edad. Entonces dije, no, cambio de estrategia, voy a pensar, iniciarla de otra manera. Iniciar pensando en los mecanismos que pudieran ser diferentes entre un niño y un adolescente y un adulto cuando se enfrentan al virus. ¿Qué es lo que hay de diferente? Por ahí podemos iniciarlo. Porque si no hacemos eso, si simplemente vemos esos datos que les puse de los efectos adversos registrados o el hecho de que no se incluyeron a estos grupos de edad en los estudios que se hicieron, los ensayos clínicos para las vacunas, es como si estuviéramos intentando ver un paisaje a través de un espacio, una pequeña ventana. Y el paisaje es bastante complejo. Entonces, si logro hacer bien lo que yo quiero hacer en esta presentación, voy a tratar de ampliar esta ventana para que entendamos mejor ese paisaje. Entonces, bueno, como les digo, hablar acerca de diferencias y semejanzas entre niños, adolescentes y adultos en relación a lo que hace este virus, la respuesta que se tiene ante el virus y la vacuna, hasta donde se sabe, ¿no? Porque realmente este último punto, como les digo, hay muy poca información disponible. Entonces, bueno, brevemente recordarles lo que probablemente los que me estén escuchando ya sepan, pero es importante ponerlo en contexto. El virus SARS-CoV-2 es un virus de ARN de una sola cadena, sencillo, que corre en el mismo sentido del ARN mensajero. Y eso es importantísimo, porque una vez que entra a la célula, va a ser leído para producir proteínas. Ni siquiera tiene que llegar al núcleo. Y tiene muchas proteínas. Peter Medawar, un virólogo muy famoso, decía que los virus son en esencia ácidos nucleicos rodeados de malas noticias. Y esa frase me encanta, porque las malas noticias son las proteínas, en esencia, y tiene muchas proteínas. Pero también esas proteínas son mala noticia para el virus, porque nuestro sistema inmune las ve. Aquí en rojo tenemos los trímeros de la famosa proteína spike o espícula, como le dicen, o la proteína de pico, también se conoce así. Tenemos aquí otras proteínas, que son proteínas asociadas al material genético del nucleocápside. Tenemos proteínas de matriz y de envoltura también. Y tenemos adentro otras proteínas, sobre todo una vez que entra en la célula, que va a ser la polimerasa, y esa es una enzima que copia el material genético. Todas esas proteínas son malas noticias para nosotros porque permite que el virus lleve a cabo su ciclo, pero son malas noticias para el virus porque nuestro sistema inmune las ve. ¿Okay? La unión del virus, como cualquier virus en vertebrados, se da a través de receptores celulares. Aquí está representado la superficie de una célula que está llena de estas proteínas, que en el caso de SARS-CoV-2 se conocen como enzima convertidora de angiotensina número 2. ¿Okay? Y ese nombre y esa enzima va a ser muy importante para entender todo lo que vamos a ver en esta charla. Entonces, los trímeros de spike en una región particular se unen a ACE2. Y cuando logran unirse, desencadenan un proceso impresionante de reacciones bioquímicas en cascada y de cambios de conformación proteica que van a permitir que el virus entre. Y no solamente es con ACE2 que se va a dar esta unión, hay otras moléculas, una proteasa en este caso, una serinproteasa, que van a permitir que se corte exactamente como debe ser cortada la proteína spike. Y ese corte permite que el engranaje sea perfecto y logre entrar. Y una vez que entra, libera su genoma. Recuerden que les dije que es ARN, cadena sencilla, que es leído como si fuera ARN mensajero, y el ARN mensajero es la que contiene todas las instrucciones para hacer proteínas. Así que simplemente se ensambla, va cerca del ribosoma, digamos, empieza a generar ciertas proteínas que van a hacer otros cortes que necesita y empieza a copiar su genoma. Un poquito más tarde en la infección empieza otra vez a hacer síntesis de proteínas y aquí están todas las que les mencioné. La nucleocápside, la spike, la de membrana, la de envoltura, que recuerden que son proteínas que nuestro sistema inmune ve. Se pega en el retículo endoplásmico, hace alteraciones en esas proteínas, se ensambla y vuelve a salir. Eso sería el ciclo completo de este virus. Y no es para nada diferente
a excepción de la unión tan perfecta que hace con ACE2 con respecto a otros coronavirus. Ni siquiera es diferente con respecto a muchos otros virus de ARN de cadena sencilla positivos. Entonces, bueno, les pongo aquí esta publicación, no es para que la lean, sino para que vean que desde mayo del año pasado, cuando ya estábamos completamente con todas las medidas de aislamiento y las mascarillas y demás, fue el primer estudio que se publicó donde empezaron a hablar acerca de tropismo, es decir, afinidad del virus por distintas células, qué tan bueno era para replicar, cuáles eran las respuestas innatas, las que no son específicas y son muy rápidas del sistema inmune. Y fue un estudio hecho in vitro e ex vivo, es decir, estudiando a partir de muestras que se colectan de personas. Y lo importante es que a pesar de las similitudes que tiene SARS-CoV-2 con otros coronavirus de este mismo género que afectan también al humano y que ocasionaron una mortalidad alta en el caso de SARS-CoV y de MERS-CoV, quiero que pongan atención en esto que les marco en este amarillo. Primero, la fatalidad de caso se supo que era sustancialmente más bajo que estos virus desde hace mucho tiempo, desde al menos mayo del año pasado. Sin embargo, había muchísimos huecos en aspectos de cómo es que se transmite y cuál es el daño que causa. Y se dio por hecho que era un virus de transmisión principal respiratoria y de daño principal respiratorio, aunque identifican que no había habido evidencia directa de esto. ¿De acuerdo? Y también esto mismo lo atribuyen al hecho de que se habían realizado prácticamente ningún estudio post-mortem, ninguna autopsia en pacientes SARS-CoV-2. Entonces solo había una donde se permitió ver cuál era el daño histopatológico, es decir, a nivel microscópico en los tejidos, que estaba generando ese cuadro clínico, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué les pongo eso? Para que se den cuenta cómo varios meses pasaron sin que tuviéramos esta información y que saltamos a conclusiones que impactaron el manejo, el tratamiento y por ende impactaron de manera sustancial en la mortalidad que estábamos viendo. Y que llevó a que la gente dijera, es un cuadro respiratorio. Al fin y al cabo, el nombre SARS en inglés son las siglas que representan un síndrome agudo respiratorio muy severo, ¿no? Entonces, pues si es el mismo virus, bueno, un virus distinto, pero muy parecido al primer SARS, MERS también ocasionaba este cuadro respiratorio, pues este también es así, y eso justificó, sin la evidencia, este tipo de procesos que a la fecha tristemente se siguen haciendo de intubación de personas, ¿no? Simplemente induciéndoles un estado de coma para que puedan ser intubados y estar teniendo una ventilación asistida, ¿no? El asunto es que no es un cuadro respiratorio, ahora lo sabemos. Es un cuadro de inflamación, de coagulopatías, es decir, formación de coágulos, también llamados trombos, que ocasiona daños microscópicos en los vasos sanguíneos. Y esto con los coágulos también va relacionado, se están alimentando uno al otro, digamos, y que también va de la mano con hipertensión. Y eso, si hay médicos aquí que me estén escuchando, quiero que simplemente piensen lo que implica la diferencia de pensar que COVID-19 es un cuadro respiratorio a pensar que es un cuadro de inflamación, de tromboembolismos, de angiopatías y de hipertensión. Cambia por completo nuestro entendimiento de la patogenia y por ende del tratamiento. Desgraciadamente, en muchos casos no se ha hecho este cambio, este switch, y se sigue tratando como si fuera una enfermedad respiratoria. Y además es muy parecido este tipo de cuadro que ocasiona el COVID severo con síndromes coronarios agudos. Lleva más fácil a eso, lo exacerba. ¿Por qué? Porque personas que tienen síndromes coronarios crónicos o cuadros de diabetes y de obesidad que se caracterizan por tener mucha inflamación, están generando constantemente un ambiente formador de coágulos. Hay un ambiente protrombótico en estas personas, independientemente de este virus. Y eso lleva, o a la par, tenemos también una disfunción endotelial, con que les dije que aquí están comunicados, ¿no? Estos dos. Y lleva también anomalías cardíacas, porque hay hipertensión. Esto, a lo largo del tiempo, que va de la mano con una inflamación constante, recuerden que diabetes, obesidad son condiciones que se caracterizan por tener inflamación crónica. Lleva a exacerbar el hecho de que se estén rompiendo placas en los vasos sanguíneos, que pueden llevar a bloquear pues, los vasos sanguíneos que alimentan al corazón. Pero cuando hay una tormenta de citoquinas, y las citoquinas son moléculas proinflamatorias en COVID, todo esto se acelera. Es como si esto que iba a ocurrir en años y años, pasa de manera muy rápida.
Entonces ese es el tipo de cuadro que está generando de manera severa COVID-19. Y eso explica también esta amplitud y diversidad en los signos clínicos. Realmente es muy amplio, ¿no? Para ser una enfermedad que se considera respiratoria, la verdad es que los signos clínicos exceden por mucho el cuadro respiratorio, que en esencia el cuadro respiratorio se está dando por este proceso de daño endotelial, de inflamación, etcétera. Pero lo mismo ocurre en sistema nervioso y en corazón, donde hay casos de miocarditis muy severos, en riñones, en hígado, sistema gastrointestinal, piel, páncreas, sistema reproductivo. Todos esos están siendo afectados. ¿Por qué? Por la patogenia, porque este daño que se está dando a nivel de los vasos sanguíneos puede afectar cualquier órgano. Ese es el problema con COVID-19. Entonces tenemos el efecto potencial de muerte celular provocado por el virus, que no es un virus muy bueno para replicar en células de humano, con todo y que queda perfecto la cerradura con la llave. Eso no es lo único que requiere un virus, requiere un ambiente permisivo. Y da la impresión, por muchos estudios que han salido in vitro, que no es muy bueno el virus para poder replicar en la gran mayoría de la gente, los humanos. Sí hay algunas personas en las que se puede dar, pero en general este efecto no es tan marcado. Lo que sí puede ocurrir es que cuando el spike del virus, la proteína esta trimérica que se veía aquí como alrededor formando la corona, se embona con ACE2, causa una desregulación de lo que se conoce como sistema renina-angiotensina, que probablemente todos los médicos y algunos biólogos que estudiaron fisiología animal recuerden. Y este sistema renina-angiotensina está muy delicadamente controlado para estar convirtiendo de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y el balance es crucial, porque cuando se desregula ACE2, el problema entonces es que tenemos una alteración en esa conversión de angiotensinas. Se desregula ese balance y eso lleva a daño de tejido, inflamación, vasoconstricción, que lleva un incremento en la tensión arterial, incrementa la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Todo eso está ocurriendo simplemente por la unión de spike con ACE2. Causa también muerte celular, sobre todo cuando daña el endotelio. Entonces, cuando llega a infectar este virus a través de spike, la pared interna de los vasos sanguíneos también va a llevar a inflamación de endotelio, disminuye la habilidad de destruir los trombos, producimos mucha trombina, etc. Y lleva también a un sistema inmune desregulado. Entonces, todo esto en conjunto está dándonos el cuadro de COVID severo. ¿Okay? Y vuelvo a decir, esto no ocurre en todos. Recordemos que tiene una tasa de letalidad baja. Quiere decir que la gran mayoría de la gente no va a llegar a este cuadro, pero algunos sí. Y cuando digo algunos sí, en particular se trata de personas que son de más de 65 años de edad y en particular aquellos que tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión, alteraciones del sistema inmune, ya sea hacia una autoinmunidad o hacia una inmunosupresión. Pero el riesgo de tener COVID severo, de ser hospitalizado y de morir va decrementando de manera muy marcada con la edad. De forma que niños pequeños, neonatos, niños, adolescentes e incluso adultos jóvenes realmente tienen un riesgo casi ignorable. Y esto se puede ver a lo largo del análisis de todos los datos que se han generado de diversos países, ¿no? Por ejemplo, les pongo estos datos de la publicación de Mick y colaboradores que acaba de salir. Todavía está en formato de preprint, es decir, todavía no ha cumplido con todo el proceso de revisión por pares, pero ya está disponible. Y entonces pueden ver que niños que están en morado y adultos que están en azules, en azul, tienen una diferencia en cuanto a los que tienen SARS, fue un estudio contenido, obviamente, ¿no? También en cuanto a los que tienen otros virus, es decir, hay enfermedades concomitantes en este estudio que analizaron, ¿no? Pero lo importante que quería que vieran ustedes aquí es que la carga de SARS-CoV-2, en términos de cómo es que se mide esto por PCR, no varía significativamente entre adultos y niños. Recuerden que para que algo varíe estadísticamente necesitamos que el valor P sea menor a 0.05. No hay una diferencia. Entonces, no se trata de decir, es que el virus no replica en los niños. No es eso. Hay otra cosa que está explicando esto que les digo, de que no parecen ser particularmente susceptibles a los efectos de esa infección. Entonces, bueno, les presento estos datos que salieron en agosto del 2020 en una publicación de Signorelli y Yodón, donde están reportando la mortalidad atribuida a COVID-19 en toda Italia a los 2 meses de iniciada la pandemia
4 meses y 6 meses. Y entonces aquí está separado por edad. Pueden ver el número de muertes que se habían dado a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Y aquí está en porcentaje lo que representa. Pueden ver ustedes que en el grupo de menos de 20 años es ignorable la tasa de letalidad por caso, ¿sí? Que sería Case Fatality Ratio, es la tasa de letalidad por caso. Y sigue siendo bajita para personas de menos de 30 años. Personas de 40 años empieza a incrementar. Acuérdense que esto es a inicios de la epidemia, es decir, todos estos porcentajes de la tasa de fatalidad por caso han disminuido mucho. Pero incluso en este momento en el cual no se entendía realmente cómo tratar la enfermedad, dado que no se estaban haciendo autopsias y pensaban que era un problema respiratorio, con todo y eso, vean lo que ocurre con personas jóvenes, neonatos, niños, adolescentes. Realmente es ignorable. Ahora, no me voy a quedar nada más presentándoles algo de agosto del año pasado, porque con toda razón podrían decirme, pues a lo mejor cambió, ¿no? Vámonos a diciembre del 2020, una publicación de diciembre en European Journal of Epidemiology, donde pueden ver la edad, y aquí lo que estamos viendo es la tasa de letalidad que ha sido transformada, nada más para que sea fácil de verlo. ¿Por qué? Porque la relación no es lineal, es una relación exponencial. Y recordarán que cuando algo tiene una relación exponencial, para poder verlo lineal tenemos que volverlo logarítmico, esa transformación. Entonces, aquí estamos viendo cómo se relaciona la tasa de letalidad, cómo incrementa con la edad, de manera muy marcada. En rojo está la línea de la regresión que hicieron en este estudio, los intervalos de confianza, que son muy cortitos, nos están hablando de que es un buen modelo, los intervalos de la predicción, ¿no?, completa, y aquí están con todos los distintos puntos y rombos de colores, las muestras que obtuvieron, es decir, la validación del modelo, ¿no? Entonces podemos ver que efectivamente entre los 0 y los 10 años, los 10 y los 20, incluso los 20 y los 30 años, la tasa de letalidad es infinitamente pequeña, y esta incrementa con la edad. Claro, recordemos, es importante mencionar cuál es la expectativa, la esperanza de vida del humano actualmente, ¿no? Es decir, una persona de 90 años de todas maneras tiene una probabilidad alta de morir, ¿no? Entonces, bueno, esto fue bastante más reciente, en diciembre. Ahí. Y esto fue bastante más reciente también, fue publicado a finales de diciembre, aceptado a finales de diciembre, aunque salió a inicios de enero, donde pueden ver que también por países la tasa de letalidad varía. Entonces, ¿por qué estoy poniendo esto? Porque me podrían decir, bueno, sí, pero tú me estás presentando datos, por ejemplo, no les dije, esto es de Inglaterra y esto es de Italia. Son países con un alto nivel socioeconómico, con una estructura etaria, es decir, distribución de la edad de la población muy distinta a la que tenemos en países de América Latina, por ejemplo, o en África o en algunas zonas de Asia, ¿no? Entonces, es cierto que la tasa de letalidad por caso varía de acuerdo al país. Hay lugares donde es bastante más alta, y esto es la que había en el tiempo desde que registró el país el caso número 100. ¿Okay? Entonces, así es como se fue comportando. En algunos lugares, aquí como en Bahrein, subió un poquito, luego bajó, pero en general en muchos se mantuvo y en unos simplemente incrementó un poquito, ¿no? Entonces sí, varía la tasa de fatalidad por caso. Y es cierto que la pobreza varía mucho en países de América Latina y que eso va a jugar un papel. ¿Por qué? Pues porque invertimos distinto en el sector salud, en qué tanto dinero vamos a destinar a los hospitales públicos, a medidas de prevención en general, la nutrición, todo eso va a estar variando. Entonces, bueno, escojamos Bangladesh, ¿no? Una publicación reciente, fue de enero de este año, de Bangladesh, donde incluso en uno de los países más pobres del mundo, está dentro de los primeros 20 lugares del mundo, al menos en el 2018, que son los datos que sacó el Banco Mundial, vean el porcentaje de mortalidad en niños, adolescentes y personas jóvenes. Sigue siendo bajo. Probablemente dirán, pero no tan bajo como en Italia. No, no tan bajo como en Italia. Ya les dije, claro que hay cosas que tenemos que tomar en cuenta en términos de pues, lo que se invierte en salud, pero sigue siendo evidente que personas jóvenes no son afectadas de la misma manera que personas adultas por el virus SARS-CoV-2 y que incluso en personas adultas no tenemos una mortalidad muy alta. Y esto se representa el porcentaje de mortalidad total, es decir, los que más murieron en Bangladesh hasta diciembre del 2020, pues eran personas de más de 60 años, no es la tasa de letalidad. Ok, entonces,
También les quiero presentar los datos de una publicación conjunta de la OMS con el gobierno de China, donde analizaron a cientos de miles de personas y pudieron escoger ellos 72,000 casos que calificaban para este estudio con COVID, y de estos, 1.3%, es decir, 9,655, eran personas de menos de 20 años. ¿Okay? Entonces, solo el 1.3% correspondía a esto. Bueno, y de esto, solo el 2.5% de los casos fueron severos. Es decir, el 2.5% de este valor. Y solo 0.2% de esto fueron críticos. En personas de menos de 10 años, 0 muertes. Es decir, la tasa de fatalidad por caso, 0%. En personas de 10 a 20 años, se dieron 549 casos de COVID y solo una muerte. ¿Okay? Entonces, parece consistente, como les digo, que realmente personas jóvenes no son afectadas. Y esta publicación salió hace muy poco, ¿no? Fue aceptada el 1 de mayo del 2021, está en la revista de pediatría del British Medical Journal, es una revista abierta, y pueden ver ustedes que están tratando de entender qué es lo que pasa con COVID-19, es decir, están tratando de entender si los niños son la base para poder nosotros a la vez tratar y mitigar los casos de COVID severo. Y quiero que vean esto, se los pongo en amarillo, dice, los niños infectados con SARS-CoV-2 permanecen casi todos asintomáticos o tienen una enfermedad muy leve transitoria. Se los marco así, ¿por qué? Porque la retórica de los medios ha cambiado en los últimos meses. Pero esto es reciente, esto es de mayo, junio de este año. Y se sabe que los niños infectados con SARS-CoV-2 permanecen casi todos asintomáticos o con una enfermedad muy ligera. La evidencia actual sugiere que los adultos que tienen COVID-19 tienen mucha variabilidad en esas respuestas adaptativas e innatas de nuestro sistema inmune. Y eso lleva a lo que les decía, este problema de tormenta de citoquinas en algunos pacientes, lo cual puede llevar a enfermedad severa y mortalidad. Los niños que llegan a tener infecciones agudas por SARS-CoV-2, ponen COVID-19, ese no es el virus, de hecho aquí se equivocan, es niños que tienen una infección aguda con SARS-CoV-2, rara vez progresan para tener un síndrome, por ejemplo, de dificultad respiratoria, por esa inflamación que les he dicho. Y son mucho menos dados de exhibir una tormenta de citoquinas, ¿no? Mucho menos. Entonces, vaya, esto es algo reciente que dice justo lo que los patrones de los datos nos decían desde antes, desde el inicio de la epidemia. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es distinto en niños que en adultos? Podría ser porque no tienen los receptores que usa el virus, o porque la cantidad de receptores en las células es diferente, o podría deberse a diferencias en las respuestas inmunes entre estos grupos de edad, o al estado general de salud que tienen adultos con respecto a niños, o a la práctica de actividades que incrementan la susceptibilidad. Vámonos con los receptores. Esto es una imagen, un resumen gráfico de una publicación más o menos reciente de Sharif Askari, que muestra cómo los adultos en la nariz suelen tener más expresión de ACE2 y de esta proteasa que se requiere para cortar justo la proteína spike y hacer que la unión sea perfecta. ¿Okay? Hay más expresión en adultos que en niños. A nivel bronquial también. Ahora, recuerden lo que les dije, el virus no es muy bueno para replicar en estos epitelios, pero sí, los niños parece que tienen menos expresión, por lo tanto, menos posibilidad de entrar. Fumar y tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es súper infrecuente que un niño fume y que tenga este problema, eso incrementa la cantidad de receptores AC2 y de esta proteasa. Personas con asma en sangre suelen tener más ACE2 en sangre, no en lo del epitelio pulmonar. Personas con hipertensión también. Entonces sí parece que hay variación, por lo menos en este estudio, aunque hay otros estudios que han mostrado que no, sí podría parecer que hay una diferencia en términos de la edad. Uno de los que encontró algo un poco distinto es más reciente. Entonces, en este estudio de Bernie Canani y colaboradores, que se publicó en Frontiers in Pediatrics, ellos ven algo bien interesante. En el epitelio intestinal, la expresión de ACE2, ahorita vamos a fijarnos nada más en entre niños y adultos, vean cómo es significativamente mayor en niños, en el intestino. El virus, asumimos muchos, ¿no?, que era de transmisión respiratoria. Ya hay muchos estudios que muestran que la transmisión intestinal, es decir, la ruta fecal oral, juega un papel importante, ¿no? Y esto es una evidencia más que podría sustentar esas ideas, ¿no? Entonces, los niños tienen
una mayor expresión en intestino, pero no en epitelio respiratorio. Recuerden lo que les dije al valor P. Aquí no hay diferencias significativas, son iguales niños y adultos. Con respecto a esta proteasa, son iguales niños y adultos. Aquí, en el epitelio intestinal, vean qué interesante. Los niños, aunque no tenemos una diferencia significativa, realmente fue muy poca la variación, que podría explicar también diferencias en cómo entra el virus, ¿sí? Pero una de las diferencias que sí notaron fue de una molécula que no se ha descrito como un receptor, pero que juega un papel en la permisividad y la infección del virus, que es NRP1. Y aquí sí los adultos tienen en el epitelio respiratorio una mayor expresión de manera significativa. Eso podría explicar estas diferencias. Ahora, en endotelio, los niños sí tienen una mayor expresión de ACE2. Eso también es importante que se tome en cuenta para lo de las vacunas. En la pared interna de los vasos sanguíneos, los niños suelen tener mayor expresión del receptor que usa el virus, ¿sí? Bueno, entonces, eso podría explicar, por ejemplo, que los casos de neumonitis y esta falla severa respiratoria, el estrés agudo respiratorio, en adultos es más o menos frecuente. Ocurre en el casi 20% de adultos con COVID. Aquí no lo dice, pero en la publicación dice con comorbilidades. Eso es importante tomarlo en cuenta. Pero casi 0% en niños, por lo que acabo de explicar, porque no tienen esos receptores y porque, vamos a ver otra cosa que ocurre en ellos que es genial. Y también que es más común encontrar al virus SARS-CoV-2 en el tracto gastrointestinal de los niños. Y los signos clínicos de COVID en niños y en adolescentes suelen ser más gastroentéricos que de otra cosa, ¿sí? Bueno. Ahora, algunos quizás están levantando la ceja o frunciendo el ceño diciendo, bueno, pero sí sabemos que hay casos de COVID en niños y en adolescentes. Sí sabemos que puede ocurrir. Sí, ahorita lo abordaré, pero solo quiero decirles si ese era uno de los argumentos que podrían esgrimir de que se han dado variaciones por acumulación de mutaciones y que a lo mejor ahora las variantes de SARS-CoV-2 sí están afectando niños, que es algo que los medios por algún motivo, porque no tiene sustento científico, están diciendo. Les quiero recordar que ninguna variante de SARS-CoV-2 ha acumulado mutaciones que le permitan unirse a otro receptor. Es decir, únicamente pueden entrar por lo que ya hemos explicado. Entonces, hablar de que a lo mejor ahora, por las variantes, pueden entrar en un receptor en el que antes no entraban y por eso están afectando a los niños, no se sostiene. Vámonos con diferencias en respuestas inmunes, ¿sí? Se sabe que los niños y adolescentes tienen reactividad cruzada entre coronavirus comunes y SARS-CoV-2. Eso es bien importante, porque es frecuente que tengan los niños y adolescentes infecciones con los coronavirus comunes, que son unos de los causantes del catarro común. Es frecuente y hay reactividad cruzada y protección cruzada, que también puede ayudar al adulto, por supuesto, pero dado que suele ser más común este tipo de coronavirus que causan catarro, en los niños podría ser esto una razón por la cual tienen protección. También puede deberse a que se sabe que hay diversas maneras de responder entre niños y adultos, niños, adolescentes y adultos, por parte de los efectores del sistema inmune innato. Y en general, niños y adolescentes suelen producir menos citoquinas proinflamatorias. Esas tres cosas van a ser bien importantes. Y más recientemente se ha hablado de que está jugando un papel el factor antioxidante nuclear NRF2. Los niños tienen muy alta expresión de NRF2, que es un antioxidante bien importante, y dado el daño que está ocasionando el cuadro de COVID-19 severo, se requiere de una antioxidación importante. Entonces, hay algunos estudios que recientemente lo han identificado, e incluso la composición de la microbiota. Las bacterias, el virus y otros microorganismos que forman parte de nuestra microbiota comensal y mutualista varía entre niños, adolescentes y adultos. Eso también parece jugar un papel importante protector. Y aquí les pongo algunas publicaciones que pueden ustedes ver si están interesados y que luego puedo pasarle a Patricio la lista completa con los doy por si quieren buscarlas, donde están pues encontrando evidencia de esto que les digo, reportándolo. Pero les quería compartir por ejemplo, esto es de Mick y colaboradores, esta publicación ya se las había mencionado, donde pueden ver en azul lo que ocurre con adultos, en morado lo que ocurre con los niños que están infectados. Y vean que es completamente distinto la trayectoria, digamos, en términos inmunes que tienen los adultos de los que tienen los niños. Hay una sobreexpresión o sobreactividad de muchas diversas respuestas inmunes. Los adultos se van más hacia una inmunidad mediada por neutrófilos, por ejemplo, que va a tener un impacto en cuáles son las citoquinas proinflamatorias que van a estar generando.
Y también tienen diferencias en términos de cómo responden al interferón tipo 1, etcétera. Entonces sí hay una diferencia marcada, incluso en términos de la producción de citoquinas. Cuando yo llego a escuchar que hay médicos que dicen, no, 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 es completamente segura la vacuna contra SARS-CoV-2 en los niños y adolescentes, claro que sí. Me pregunto si han visto esta publicación. Me pregunto si recuerdan de sus clases lo que significan todas estas moléculas. Porque es muy importante notar que la mayor parte de los niños tiene una respuesta muy distinta en producción de citoquinas y receptores de citoquinas, muy distinta a la que tienen los adultos que tienen enfermedad severa y enfermedad moderada. Los adultos asintomáticos tienen la huella de citoquinas y de receptores de quimiosinas muy parecida a los niños y adolescentes. Sería ese un sistema inmune sano. Pero los adultos que tienen problemas de COVID severo o moderado suelen tener una huella muy distinta. ¿Qué es lo que ocurre con los niños que llegan a desarrollar este síndrome de multiinflamación o inflamación sistémica? Tienen la huella parecida a la de los adultos que tienen problemas. Pero muy pocos niños tienen esto. Y ahorita regresaré a este punto. Si no tienen idea los médicos que están recomendando estas vacunas sobre las citoquinas proinflamatorias, les recomiendo que lo lean, que regresen a sus apuntes, porque recomendar algo que induce respuestas proinflamatorias sin conocer cuál es la huella de los niños y de los adultos en este sentido, en citoquinas y receptores de quimiosinas, me parece irresponsable. Les habló Ileana Chacón. Los espero en la próxima parada en Estación Victoria.